Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La representación en el Senado por organización política para el periodo 2026-2031 es el siguiente. Fuerza Popular, 7 escaños. Juntos por el Perú, 5 escaños. Partido del Buen Gobierno, 5 escaños. Renovación Popular, 5 escaños. Partido Cívico Obras, 4 escaños. Ahora Nación, 4 escaños. Total, 30. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, no se encuentra con nosotros. Señoras y señores, seguidamente, entrega de las credenciales a los senadores del Congreso de la República por el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Para la entrega de credenciales es importante que se tome en cuenta lo siguiente. En primer término mencionaré el nombre de la autoridad proclamada, que se pondrá de pie y se acercará al lado derecho del escenario. Ahí el personal del Jurado Nacional de Elecciones le brindará o le indicará el momento exacto en el que se debe subir al estrado. El segundo momento es la entrega de la credencial por el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El tercer momento es el saludo protocolar a los miembros de la mesa de honor. Luego se ubicará en el lugar indicado del escenario para la respectiva fotografía y finalmente se retirará por el lado contrario por el que subió y en la parte baja firmará el cargo de entrega de la credencial y retornará a su respectivo asiento. Vamos a dar inicio entonces a la entrega de las credenciales a los señores senadores del Congreso de la República por distrito único en el marco de las elecciones generales 2026. Senador por distrito único, Organización Política Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales. Senadora Distrito Único, Fuerza Popular, Marta Gladys Chávez Cosío. Gracias. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. Muchas gracias.
Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Carmen Patricia Juárez Gallegos. Muchas gracias. Senadora, Distrito Único, Marta Lupe Moyano Delgado, no se encuentra con nosotros. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, César Augusto Astudillo Salcedo. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Carlos Fernando Mejía Ramírez. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Juntos por el Perú, José Mercedes Castillo Terrones. Muchas gracias. Senadora, Distrito Único, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Juntos por el Perú. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Juntos por el Perú, Bernardo Jaime Quito Sarmiento.
Muchas gracias. Senador Distrito Único, Juntos por el Perú, Saúl Andrés Armacanqui Morales. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Juntos por el Perú, Iber Antenor Maraví Olarte. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, no se encuentra con nosotros. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios. Muchas gracias. Senadora, Distrito Único, Catherine Milagros Ampuero Mesa, no se encuentra presente. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Estanislao Edgar Mancha Pineda. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Flavio Felipe Figalo Rivadeneira. Muchas gracias.
Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Patricia Milagros Iturregui Virne, no está presente. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Susana Flor de María Matute Charún. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Carlos David Caballero León. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Jorge Octavio Gavidia Rodríguez. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Daniel Hugo Barragán Coloma. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Agripina María del Pilar Flores Córdoba. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Walter Francisco Gagó Rodríguez.
Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Partido Cívico Obras, Roger Miguel Astucuri Laura. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Pablo Alfonso López Chaunava. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Jaime Ricardo Delgado Segarra, no se encuentra presente. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Ruth Luque Ibarra. Gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Mirta Esther Vázquez Chuquilín. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida se va a hacer entrega de las credenciales a senadores por distrito múltiple en el marco de las elecciones generales 2026. En primer término, se va a hacer entrega a los representantes de Fuerza Popular de Amazonas. Previamente, queremos alcanzarles parte histórica del Senado de estos lugares. José Nicolás Hurtado destaca por su participación como constituyente en 1860 y por su prolongada presencia senatorial. Representó a Amazonas en 1864. Luego fue miembro del Congreso Constituyente de 1867 por Chumbivilcas. Posteriormente fue senador por Amazonas en 1868 y fue reelegido en 1870, 1872, 1874, 1876 y 1878, sumando 13 años en el Senado. En 1887 fue elegido nuevamente. También fueron senadores por Amazonas
Ambrosio Becerril, Francisco Alvarado Ortiz, José María Eguren Cáceda, Lino Alarco, Pedro Alejandrino del Solar, Belisario Sosa, Mariano Castro Saldívar, Pablo Martínez Pizarro, Alberto Hernández Ubiate y Miguel Montes Atafor. Senador, Distrito Múltiple, Fuerza Popular, José Berley Arista Arbildo. No se encuentra presente. Senador, Distrito Múltiple, por el Distrito Electoral de Ancash, Fuerza Popular, Nilsa Merli Chacón Trujillo. En la parte histórica del Senado de Ancash, Celso Bambarén Ramírez, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue 3 veces senador por Ancash desde 1885. Inició su participación política como constituyente en 1867, donde planteó la libertad de cultos y la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. También representaron a Ancash Dionisio Derteano, Mariano Loli, Benito Olivera, Francisco Rosas, Manuel Tobar y Chamorro, Carlos de Pierola, Wenceslao Valera y José Ramón Pizarro. Muchas gracias. Vamos a convocar al senador por distrito múltiple de Apurímac. Previamente debemos señalar que en Apurímac, entre los senadores de Apurímac, figuran Juan José Araos, Federico Luna Araníbar, Gabino Ugarte Caparó, Leoncio Samanés, Raimundo Morales, Rufino Torrico, Juan Antonio Treyes, Emilio Luna, José Abel Montes, David Samanés Ocampo, Efraín Treyes Montes, Cirilo Treyes Peña y Enrique Martinelli Tizón. David Samanés Ocampo y sobrino, nacido en Huancarama en 1866, fue diputado por Antabamba en 1895 y por la Convención en 1907. Luego fue senador en los periodos 1917, 1919 y 1920-1924. Como presidente interino en 1931, impulsó el estatuto electoral que creó el Jurado Nacional de Elecciones como órgano autónomo y estableció el voto secreto. Por Apurímac, por distrito múltiple, por la organización Juntos por el Perú, Andrés Avelino Ramos Wilcas. Arequipa fue representada por José María Corbacho y Abril, Evaristo Tadeo Gómez Sánchez, José Gregorio Paz Soldán, Francisco de Paula González Vigil, Manuel Ignacio de Vivango, Manuel Benavides Canduela, Francisco García Calderón Landa, José Morales Alpaca, Luis Llosa, Carlos Rubén Polar, Eduardo López de Romaña, Clemente Revilla, Leoncio Samanés, Mariano Nicolás Valcárcel, Pedro José Rada y Gamio, Elías Lozada Benavente, Manuel Bustamante de la Fuente y Mario Polar Ugarteche. Sobresale Francisco Javier de Luna Pizarro, senador por Arequipa en 1828, participante de la Corte de Cádiz y primer presidente del Congreso Constituyente de 1822. Definió la República como forma de gobierno y dio la primera Constitución peruana. Por Arequipa, senador distrito múltiple. Por el Partido del Buen Gobierno, Huber Nilsson Flores Suárez.
Entre los senadores de Ayacucho se encuentra José Miguel Medina, José Salvador Cabero, Luis Carranza Ayarza, Andrés Averino Cáceres, Pío Max Medina, Alberto Arca Parró y Carlos Enrique Melgar López. José Miguel Medina Helera, militar y político liberal, ejerció el poder interinamente entre julio y octubre de 1854 y presidió el Congreso de la República de 1854 a 1859. Por Ayacucho, senador Distrito Múltiple, Juntos por el Perú, Edinson Humberto Morales Ramírez. Ya. No. Cajamarca tuvo como senadores a José Silva Santisteban, Pedro Gálvez de Gúsquiza, Manuel Berarde, Rafael Fernández de Villanueva Cortés, Mariano Castro Saldívar, Manuel María Gálvez de Gúsquiza, Miguel Iglesias, Arturo Ceres Cabrera, Víctor Castro Iglesias, Germán Luna Iglesias, Irene Silva Linares de Santolaya y Carlos Malpica Rivarola. Por Distrito Múltiple, Cajamarca, Fuerza Popular. Segundo, Leucadio Tapia Bernal. El Callao fue representado por Francisco de Paula Muñoz, Elías Mujica Trasmonte, Ricardo Flores Gaviño, Antonio Miro Quesada de la Guerra, Miguel Guerau Cabero, Carlos Concha Cárdenas, Néstor Gambetta Bonatí y Carlos Carrillo Smith. Por el Callao, Distrito Múltiple, Fuerza Popular, Yaque Salomón Rodríguez Ackerman, no se encuentra presente. Por el Cusco, Juntos por el Perú, Distrito Múltiple, Wilfredo Verano Sarabia. Cusco tuvo como senadores a Juan Manuel del Mar y Bernedo, Miguel del Carpio Melgar, Mariano Herencia Ceballos, Manuel Benigno de la Torre, Ángel Colunque, David Mato, Usandivaras, Alejandro Pacheco Concha, José Uriel García, Francisco Tamayo Pacheco, Rafael Aguilar Páez y Antonio Astete Abril. Huancavelica fue representada por José María Cabero, Pedro Alejandrino del Solar, Pedro Emilio Doncuart, Lino Olano, Amador del Solar, Celestino Manchego Muñoz. Senador, Distrito Múltiple, Huancavelica, Juntos por el Perú, Joaquín Yauritunque. Huánuco fue representado en el Senado por Tomás Moreno Imaiz, Juan Norberto Elúspuro, Francisco de Paula Muñoz, José Manuel Pinzas, Carlos Ferreira Serna, Ricardo Flores Oreste Ferro Pinto, Lauro Churletti y José Barallanos. Distrito Múltiple de Huánuco, Juntos por el Perú, Serafín Andrés Luján.
Muchas gracias. Ica fue representada por José Boza, Manuel Álvarez Calderón, Emilio Aldauz Flores del Campo, Cesario Chacaltana Reyes, Adolfo Villagarcía, Carlos Elías, Benjamín Boza, Manuel Pablo Olechea, Víctor Manuel Maurtua, Carlos Velarde y Héctor Boza Iscorbe. Distrito múltiple, por Ica, senador, Fuerza Popular, Rafael Gustavo Yamashiro Ore. Representaron a Junín Pedro Pablo Bermúdez Ascarza, Pedro Cisneros de la Torre, Francisco de Paula Secada, Manuel Irigoyen Arias, Domingo Olavergoya Iriarte, Joaquín Capello, Manuela de Anderas González, Elías Malpartida, Pío Max Medina, Ramiro Prialé y Javier Luis Calmel del Solar. Por Junín, senador Distrito Múltiple, Fuerza Popular, David Julio Jiménez Heredia. Muchas gracias. La Libertad fue representada por Tomás Diegues de Florencia, Santiago Tábara y Andrade, Juan Manuel Iturregui Aguilera, José Félix Ganosa y Orbegoso, Agustín de la Torre González, Ricardo Odonova Agustín, José María de la Puente, Víctor Larco Herrera, Juan Ignacio Chopitea, Antonio Castro Arellano, Antenor Orrego Espinosa, Alcides Esperucín Vega y Carlos Cox Rusé. Senador Distrito Múltiple, por la Libertad, Fuerza Popular, Víctor Seferino Flores Ruiz. Muchas gracias. Lambayeque tuvo como senadores a Javier de Osma, Antero Aspilla Barrera, Nicanor Carmona Vilches, Federico Villarreal, Agustín Ganosa, Manuel Candamo, Nicanor Álvarez Calderón, Enrique de la Piedra, Carlos de Pierola, Julio de Piedra Castillo y Luis Heisen Inchaustegui. Senador, Distrito Múltiple, Lambayeque, Fuerza Popular, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco. Muchas gracias. Lima fue representada por Andrés Reyes, Domingo Elías, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Manuel Salazar Ibaquíjono, Buenaventura Soane, Antonio Arena Merino, José Rufino Echenique, José de Aníbar, Manuel Pardo, José de la Riva Güero, Manuel Odriozola, Cesario Chacaltana, José Aspilla Gabarrera, Francisco
Daza José Galvez Barnechea, Alberto Ulloa Sotomayor, Manuel Soane Corrales, Raúl Porres Barnechea, Rodrigo Franco Guerra, Miguel Dammer Muelle, Carlos Cavieses López, Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar Ugarteche y Luis Alberto Sánchez. Senador Distrito Múltiple Lima, Renovación Popular, Francisco José Calisto Gianpietri, no se encuentra presente. Senador Distrito Múltiple Lima, Renovación Popular, María de los Milagros Jacqueline Jáuregui Martínez de Aguayo. En la historia electoral revisada no se registra senador elegido específicamente por Lima Provincias. Senador Distrito Múltiple Lima, Fuerza Popular, Marco Enrique Miyashiro Arashiro. Senador Distrito Múltiple Lima, Partido del Buen Gobierno, Nora Bonifaz Carmona. Senador Distrito Múltiple Lima Provincias, Fuerza Popular, Elard Galo Melgar Valdés. Loreto fue representado por Francisco Alvarado Ortiz, José Antonio García y García, José Antonio de la Valle, Manuel del Águila, Agustín San Martín, Juan Morey, Pedro Portillo, Julio Aguirre Dongo, Ernesto Montañez y Pedro del Águila Hidalgo. Senador Distrito Múltiple Loreto, Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Muchas gracias. Madre de Dios fue representado por Oreste Ferro, Alejandro de Vivanco, Manuel Gregorio Macías, Alfred Henry, Ricardo León Velarde, Eduardo Fontuberta, Mendizábal y Sixto Gutiérrez Chamorro.
Senador Distrito Múltiple, Madre de Dios, Juntos por el Perú, Hugo Isaac Caguana Aymichoque. Moquegua tuvo presencia en el Senado mediante Pedro Mariano Cabello, Narciso Alaiza, Lorenzo de la Flor, Emilio Forero, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Armando Vélez, Manuel García Calderón, Domingo Almenara, Guillermo Billingur, Manuel Barros, Enrique Basadre, Eduardo Foncuberta Mendizábal, Alonso Jersey Ordóñez y Daniel Becerra de la Flor. Senador Distrito Múltiple, Moquegua, Juntos por el Perú, Víctor Raúl Cutipa Cama. Muchas gracias. Pasco fue representado por Víctor Colina Chávarri, Manuel Llosa, Edgardo Portaro, José Ferreira García y también fue elegido senador por Pasco Víctor Colina Chávarri. Senador Distrito Múltiple Pasco, Junto por el Perú, Percy Herbert Osorio Palpán. Piura fue representada por Lizardo Montero, Pablo Seminario Echendía, Manuel Seminario Ibascones, Ricardo Espinosa, Francisco Iguiguren, Enrique Coronel Segarra, Augusto Seminario Ibascones, Francisco García y León, Federico Bolognesi, Jaime Benítez, Luciano Castillo Colonna, Enrique Checa Iguiguren y Guillermo Lapuble, entre otros. Senador Distrito Múltiple Piura, Fuerza Popular, Carla Melissa Schiaffer Cuculiza. Puno tuvo entre otros senadores a José Antonio Encina Franco, educador y político, reconocido por sus aportes a la reforma educativa y por su defensa de una doctrina orientada a la niñez y la juventud. Por Puno, senador Distrito Múltiple, Junto por el Perú, José Moisés Chipana Chipana. Allá. San Martín tuvo entre otros senadores a Carlos Paz Soldán y Benavides, escritor, político, diputado, senador y ministro con obras sobre temas políticos, históricos, geográficos y técnicos. Senador Distrito Múltiple
San Martín, Fuerza Popular, Víctor Manuel Noriega Reategui. Tacna tuvo, entre otros senadores, a Carlos Basadre Forero, ingeniero y político, que participó en la defensa de Lima en 1881. Fue senador por Tacna y ministro de Fomento y Obras Públicas en el año de 1899. Senador Distrito Múltiple, Tacna, Partido Cívico Obras, Juana Gisela Ticona Coaila. Tumbes tuvo, entre otros senadores, a Belisario Sosa, médico y político, fue segundo vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Senador Distrito Múltiple Tumbes, Fuerza Popular, Héctor José Ventura Ángel. Ucayali, desde que se ha creado el departamento de Ucayali, las elecciones han sido por distrito electoral único. Senador Distrito Múltiple Ucayali, Fuerza Popular, Jorge Velázquez Portocarrero. Termino. ¿Falta? ¿Qué número está? ¿En qué número? ¿Qué número? El 30. Ya. El 30 es José Velázquez Miguel Ángel, ¿no? Senador Distrito Múltiple Peruanos residentes en el extranjero. Renovación Popular, Miguel Ángel Velázquez García, no se encuentra presente. Señor presidente, puede tomar asiento, por favor. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.